Hola, nuevamente juntos para explorar la Santa Biblia a través de la nueva fe de Jesús. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema número 19, que se titula El don profético y su cumplimiento en la Iglesia en el tiempo del fin. Así que te invito a que abras tu Biblia para que juntos exploremos este hermoso tema. Bien, iniciemos entonces nuestro estudio bíblico. Recuerden que en la descripción del video tienen el link para poder bajar el PDF y así poder completarlo, realizarlo en su celular o también en su computador. Vamos a ver entonces qué es el don de profecía y qué enseña la Biblia acerca del don de profecía en la iglesia verdadera. Vamos a responder a la primera pregunta. Busquemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Amós, capítulo 3, verso 7. La pregunta dice así: ¿a quién revela Dios sus designios? Y la respuesta es: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿A quiénes entonces revela Dios sus designios? A los profetas. Marcamos ahí. Pregunta número 2. Números 12:6. La pregunta dice: ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Marcamos aquí: por visión, sueños, Dios le habla. Vamos a la pregunta número 6. En Joel capítulo 2, verso 28, Joel también está en el Antiguo Testamento, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La pregunta: ¿puede una mujer ser profeta? Entonces la respuesta es sí, marcamos ahí. Pregunta número 4. ¿Tuvo profetas la iglesia cristiana apostólica del primer siglo? Primera epístola a los Corintios, capítulo 12, verso 28. San Pablo nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, y luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Pregunta: ¿tuvo profeta la iglesia cristiana apostólica del primer siglo? Y la respuesta es sí. Pregunta número 5. ¿Qué estaba predicho acerca del don de profecía en la iglesia verdadera? Vamos a ir al Nuevo Testamento, al último libro de la Biblia, y ahí vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis dos textos bíblicos. El primero nos habla de la característica o las características de la iglesia verdadera antes de que Jesucristo venga, o sea, para este tiempo. Y luego tendremos que descifrar con el mismo libro de Apocalipsis. Capítulo 12, verso 17. Dice así: entonces el dragón, sabemos que en la Biblia el dragón es el diablo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí nos está hablando que el diablo está enojado contra un grupo. La mujer en la Biblia es iglesia, contra un grupo de la iglesia. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vamos a ver entonces qué quiere decir testimonio de Jesús. Ya sabemos que los mandamientos de Dios son 10. Por lo tanto, no hay mucho que descifrar ahí. Los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Los 10 mandamientos que Jesús los cumplió, los 10 mandamientos que aún hoy nos rigen, que dicen no matarás, no codiciarás. Bueno, en Éxodo 20 están esos 10 mandamientos. Dice que la iglesia del tiempo del fin guardaría y enseñaría los 10 mandamientos. Pero aparte, esa iglesia tendría el testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir testimonio de Jesucristo? Y ahora vamos a Apocalipsis 19:10 y ahí vamos a encontrar el significado de lo que es testimonio de Jesucristo. Dice San Juan, cuando estaba frente al ángel: yo me postré a sus pies para adorarle.
Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque aquí está nuevamente, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, la iglesia en el tiempo del fin tendría el don profético. Así que, ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? La respuesta es que lo recibiría. La promesa del don profético entendemos que se cumplió en la iglesia adventista del séptimo día en la persona de Elena de White. Vamos a ver qué nos dice la Biblia o cuáles son las sugerencias proféticas para que nos podamos beneficiar con el don de profecía. Primera sugerencia es apreciar las profecías. San Pablo en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20, nos dice que nosotros debemos apreciar las profecías bíblicas. No desprecien las profecías. Así que la respuesta aquí es sí. Sugerencia número 2. Estar atento a las profecías. Segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 19, nos dice que debemos estar nosotros atentos porque la palabra profética de la Biblia es la más segura, a la cual debemos estar siempre atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que hay que estar atento a las profecías. Sí. Última sugerencia. Debemos creer en los profetas. En segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando uno entiende y cree en el mensaje de Dios a través de los profetas, vive seguro y es prosperado. Luego de haber estudiado este tema bíblico, ¿aceptas el don profético otorgado por Dios a la iglesia? Si es así, entonces escribe aquí tu nombre y aquí la fecha de hoy. Te decía hace un momento que la iglesia adventista entiende y cree que Elena de White recibió de parte de Dios el don profético y a través de ella Dios comunicó a la iglesia adventista una cantidad de enseñanzas que el cristianismo había olvidado. Y a la vez Dios a través de ella hizo correcciones de caminos equivocados que el cristianismo estaba tomando. Y es por eso que la iglesia adventista, haciendo caso al don profético, restableció los 10 mandamientos como está en la Biblia, incluido el sábado. Y a la vez la iglesia empezó a levantar en alto la bandera de la salud y de la prevención, la alimentación granívora, vegetariana. Dios le mostró también a Elena de White cómo la iglesia debía mantenerse sana y saludable a través de beber abundante agua, hacer ejercicio, tomar luz del sol, descansar bien, en fin, todo lo que hoy la ciencia aconseja, Dios ya lo predijo a través de Elena de White. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo saber si es una profeta verdadera o no? Porque todo lo que he comentado son beneficios de sus escritos, beneficios que dio a todo aquel que cree en esos escritos. Pero ahora vamos al rigor bíblico para ver si es una profeta de Dios. Isaías capítulo 8, verso 20 dice que todo profeta debe hablar de acuerdo a la ley, o sea, los 10 mandamientos, y al testimonio. El testimonio es la palabra de Dios, la Biblia. Si es que el profeta no habla conforme a los 10 mandamientos y a la Biblia, es porque la luz de Dios no les llegó. La otra característica de un profeta verdadero está en Jeremías, capítulo 28, verso 9, donde dice que las predicciones del profeta se cumplen. Elena de White, todo lo que predijo se cumplió, e incluso sus escritos. Cuando aún la ciencia no estaba tan desarrollada, estamos hablando del año 1844 en adelante, recibió visiones de Dios acerca de la salud y de la alimentación. Así que
sus predicciones se fueron cumpliendo, porque hoy la ciencia recomienda, aconseja una alimentación saludable, la cual la Iglesia Adventista ya lo hacía por consejo de Dios a través de Elena de White. En Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 3, nos dice que el profeta siempre llama al pueblo de Dios a salir de la apostasía y muestra los caminos errados. Los escritos de Elena de White, todos sus escritos, llevan a que el cristiano se entregue a Dios, ame a Dios y no se separe ni a izquierda ni a derecha para no entrar en apostasía. En el libro de Jeremías, capítulo 14, verso 14, declara que lo que Dios inspira al profeta es lo que el Espíritu Santo dice, y el profeta no habla por sí mismo, sino que lo que dice viene de Dios. Y nosotros creemos que los profetas y los apóstoles fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Y creemos que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas y a los apóstoles, es el que inspiró a Elena de White a escribir todo el material bibliográfico y todos los consejos que tenemos. En el capítulo 23 de Jeremías, versos 21 y 22, dice que el profeta debe reprobar el pecado. Y cada uno de los escritos de Elena de White nosotros encontramos que Dios le muestra a ella cuán peligroso, cuán dañino, cuán mortífero es el pecado. Y siempre cada uno de sus escritos atacando lo malo, atacando la conducta pecaminosa, atacando el pecado, pero amando al pecador. Elena de White tuvo visiones y miles de personas fueron testigos de esos momentos cuando ella entraba en ese trance o cuando recibía esas visiones. Todas estas personas sirvieron como testigos para poder dar fe de que en esos momentos, cuando Elena White empezaba a escribir o a hablar, no era un momento natural. Todo lo que ella recibió en visión, lo único que hizo es confirmar la doctrina bíblica, transmitir enseñanzas sobre la salud, la educación e incluso las predicciones que se cumplieron e incluso las que se siguen cumpliendo hoy. Elena de White fue una mujer misionera y siempre motivó, estimuló el trabajo misionero. Ella, junto a su esposo, viajaron extensamente por todas partes, predicando y ayudando en la organización de la iglesia. Fue misionera y fue una escritora. Todo lo que el Espíritu Santo le hablaba, le inspiraba, ella tenía que escribir. Escribió miles de páginas y alrededor de 45 libros importantes. En cualquier librería podrías buscar estos siguientes títulos: El conflicto de los siglos, El deseado de todas las gentes, La educación, El ministerio de curación, El camino a Cristo. Material muy elevador espiritualmente hablando. Por eso es que creemos que el don profético Dios lo manifestó a través de Elena de White, como una predicción de la Biblia y como un cumplimiento antes de su venida. Vamos ahora a continuar con nuestro culto personal de cada día. Te invito a que continúes cada mañana teniendo tu culto personal, tu encuentro personal con Jesús cuando te levantes, ya sea a través de la lectura de la Biblia, a través de el año bíblico del reavivado por su palabra, a través de la escuela sabática. Y te recomiendo que veas de conseguir el libro Camino a Cristo de Elena de White, para que veas allí cuánto amor Dios reveló a través de ese libro. Los libros que te acabo de nombrar hace un momento y este último lo puedes encontrar en internet en forma gratuita, online. Puedes entrar a Recursos Adventistas y tendrás acceso a todos los libros de Elena de White para que gratuitamente lo puedas leer y comparar con la Biblia y ver si en algo alguno de sus escritos se contradice. Sigamos trabajando entonces como grupo, como equipo. Invita a tus amigos, familiares, vecinos a que también puedan aprender más de Dios a través de este curso bíblico. Y transfórmate en un canal de bendición, en un canal de esperanza para todas aquellas personas
que están necesitando de la presencia de Dios en sus vidas, para todas aquellas personas que necesitan conocer de Dios a través de la Santa Biblia. Vamos a orar. Querido Dios, dejo tu bendición sobre este estudio bíblico, sobre los que los están haciendo. Protégelos, perdónales sus pecados y quédate con ellos siempre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hasta nuestra próxima lección. Bendiciones.